Nosotros hoy vamos a estar siguiendo en nuestra serie de la doctrina de la Escritura. Y nosotros hoy llegamos al tema de la suficiencia de la Escritura. Y quizá para dar introducción a esto, todo lo que hemos visto hasta ahora en cuanto a los atributos de la Escritura, en un sentido nos llevan ahora a la suficiencia de la Escritura. Porque si nosotros pensamos, bueno, ¿qué hemos aprendido de los atributos de la Escritura? ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? ¿Cuáles atributos? Ok, es útil y es eficaz, ¿no? Entonces aprendimos de que obra lo que el propósito de la Escritura. Entonces es muy natural decir, bueno, entonces la Escritura es suficiente para salvar, para hacer lo que ha sido creado para hacer. ¿Qué más? ¿Qué otros atributos de la Escritura hemos aprendido? Inerrante, ¿no? O sea, no tiene errores. Entonces, si la Escritura es inerrante, entonces no necesita algo que lo corrige. Por ende decimos, es suficiente, ¿no? Podríamos decir, aprendimos que de la autoridad de la Escritura, ¿no? Entonces, si la Biblia tiene autoridad, es suficiente en que no necesitamos otras autoridades, ¿no? Entonces, podríamos ir por todos los atributos que hemos aprendido y ver cómo nos llevan a esta de la suficiencia de la Escritura. Entonces, por eso muchas veces se hace al final, porque ya estamos casi acabando esta serie de los atributos de la Escritura y llegamos a la suficiencia de la Escritura. Ahora, quiero decir algo y para ayudarnos a ver qué es entonces la suficiencia de la Escritura. Y quiero empezar diciendo algo que quizás quiero que estén pensando. Y esto es que quiero decir que de alguna manera yo podría decir que este lapicero, o ¿cómo lo dicen? Pluma, o ¿cómo lo dicen en su país? Lapicero, bolígrafo, ok, muy bien. Podemos decir, esto es suficiente. Yo podría decirle luego que esto es suficiente. Y también podría decir que mi celular es suficiente. Y puedo decir que la Biblia también es suficiente. Ahora, ¿cómo puede ser que esas cuatro cosas que tienen varios niveles de utilidad y funciones pueden los cuatro ser suficientes? ¿Qué creen? ¿Qué piensan? Ajá. Pienso que esas cosas pueden ser sustituibles, Ajá. pero la Biblia no, es verdadera y única. Ok. Es verdadera y única. Muy bien. Pero ¿cómo podría ser que todos los cuatro son suficientes? Para el propósito con el cual fueron diseñados. Exacto. ¿No? Yo puedo decir que ese lapicero es suficiente para escribir. ¿No? El reloj no es suficiente para escribir. Tampoco la escritura es suficiente para escribir, ¿no? Ni tampoco la Biblia es suficiente para ver el tiempo. Pero el reloj sí es suficiente para conocer el tiempo. Y podría decir luego que mi celular es suficiente, bueno, para muchas cosas, pero para hacer llamados, enviar mensajes, que tampoco puedo hacer ni en mi reloj, bueno, el mío, que es tonto, ni el lapicero, ¿no? Ni tampoco con la escritura. Entonces, cuando decimos que la escritura es suficiente, la siguiente pregunta debe ser, ¿qué? ¿Para qué? ¿Para qué es suficiente la escritura? Porque no es como yo puedo hacer todo lo que quisiera con la Biblia, ¿no? Sino que es suficiente por el propósito de que fue creado y hecho, ¿no? Entonces, eso nos lleva a responder la pregunta,
para qué fue creada la Escritura y para qué es suficiente la Escritura, ¿no? Muy bien, entonces queremos entrar y definiendo entonces a la suficiencia de la Escritura. Entonces, lo que vemos ahí es primero una definición. Dice, la suficiencia de la Escritura significa que la Biblia enseña todo necesario para la fe salvífica, una vida de piedad y la edificación de la iglesia. Entonces, si vamos ya solo con esa definición, ¿para qué es suficiente? ¿Qué diríamos? Ajá. Ajá. La salvación para crecer en la fe, ¿no? Y abajo de eso, pero algo es bueno notar, es la edificación de la iglesia. Es un propósito particular en el nuevo pacto, es que la Biblia es lo que nos guía en cómo edificar una iglesia, ¿no? Entonces, de primera vista podríamos decir, enseña para una fe, la fe salvífica, una vida de piedad y la edificación de la iglesia. Y de manera más general lo podemos ver en 2 de Pedro 1:3, que ahí tienen sus hojas. Dice, pues, su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. Entonces vemos que habla que nos ha dado todo en cuanto a la vida y la piedad. Y en este texto casi se podría combinar las dos palabras en el griego y decir una vida de piedad. Vida y piedad como un todo, ¿no? Entonces nos ha dado todo, ¿no? Y podemos ir luego viendo otro pasaje que nos ayudan a entender la suficiencia de la Escritura y el propósito de la Escritura. Y eso vemos en los siguientes. Dice que enseña la Biblia sobre la suficiencia. Bueno, primero la Biblia contiene toda instrucción necesaria. Eso vemos en Miqueas 6:8 que dice, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? O sea, nos dirige en lo que, sabiendo lo bueno y lo malo, y sabiendo lo que el Dios espera de nosotros. Segundo, en 2 Timoteo 3:15-17, hermano Ismael ya mencionó uno de los propósitos que está mencionado aquí. Bueno, voy a leer todo, que no tengo ahí todo en el... Si alguien puede buscar 2 Timoteo 3 y leerlo para nosotros. Ya lo vamos a saber de memoria, ya después de esta serie, ¿no? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sí. Y vemos antes, dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, eso es casi el mismo de nuestra definición, ¿no? Dice, las escrituras que te dan la sabiduría que lleva a salvación. Dijimos que la suficiencia es que la Biblia enseña todo necesario para la fe salvífica, ¿no? Entonces vemos las dos partes, que la Biblia trae información, enseñanza, sabiduría a nosotros, y es suficiente esa sabiduría para traer a la salvación. Y no solo eso, en la segunda parte hablamos de una vida de piedad, ¿no? Y habla de es útil para enseñar, para reprender, corregir, instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. O sea, otra vez decimos, bueno, hemos visto este versículo de muchos ángulos y ahora estamos diciendo, mira, es suficiente. Ya es todo que es necesario, la sabiduría, enseñanza necesaria para que seamos completos, equipados. Y ahí vemos dos partes. El primero, perfectos, el crecimiento, y luego equipado para toda buena obra. Y ahí empezamos a entrar en donde ejercitamos las buenas obras. Bueno, un lugar principal es la iglesia, ¿no? Que nos prepara para poder
amarnos unos a otros, corregirnos unos a otros, enseñarnos unos a otros, porque la Biblia es suficiente para darnos sabiduría y enseñanza a ese propósito, a formarnos para poder vivir vidas puras y vidas que edifican a otros. Muy bien, entonces la escritura, el segundo punto ahí, la escritura es suficiente para salvar al incrédulo y perfeccionar al cristiano. ¿No? Entonces no necesitamos la idea que necesitamos algo afuera, alguna enseñanza fuera de la Biblia para la salvación, ni tampoco para el crecimiento cristiano. El siguiente, otro punto que nos ayuda a ver la suficiencia de la escritura es lo que vemos en muchas partes de la Biblia, que habla de que nadie debe quitar ni añadir a la escritura. Quitar de ni añadir a la escritura. Y eso vemos en Proverbios. Dice, probada es toda palabra de Dios. Él es escudo para los que en Él se refugian. No añadas a su palabra, ni sea que Él te reprenda y seas hallado mentiroso. Entonces no debemos añadir a las palabras de la escritura. En Deuteronomio, hablando de la ley, dice, ustedes no añadirán nada a la palabra que yo les mando, ni quitarán nada de ella, para que guarden los mandamientos del Señor su Dios que yo les mando. Entonces, está repetido muchas veces, mira, no debes añadir ni quitar, no debes quitar, no debes añadir. Hemos hablado de la perfección de cada tilde y toda esta parte de la revelación de Dios. Y cuarto, es otro como quizás prueba y manera que vemos la suficiencia, es que hay muchas advertencias de que no debemos buscar no debemos buscar la sabiduría del mundo, sino buscar la sabiduría de Dios. Y hace una comparación muy grande entre la escritura y la sabiduría humana. Lo que enseña Dios y lo que se encuentra fuera de ella, ¿no? Y eso, uno de esos pasajes, en Colosenses 2:8, dice, miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios, elementos del mundo y no según Cristo. Entonces, ¿cómo describe o qué nos puede hacer cautivo según este pasaje? ¿Cuáles son las palabras que usa para escribir ahí? ¿Cómo? Ok, vanas sutilezas. ¿Qué más? Filosofía, muy bien. ¿Qué más? Tradiciones de los hombres y uno más. Los principios, elementos del mundo. Describe, o sea, pensamientos, filosofías, maneras de entender de este mundo y lo compara con seguir a Cristo, ¿no? Y aquí usa a Cristo para incluir toda su revelación, la Escritura, ¿no? Y Él mismo, ¿no? Y que hace una comparación. Mira, hay dos sistemas de seguir aquí. Uno del mundo, uno de Dios. Entonces, eso sería otra manera de entender la suficiencia de la Escritura. Entonces, eso es la definición de la Escritura. La suficiencia de la Escritura significa que la Biblia enseña todo necesario para la fe salvífica, una vida de piedad y la edificación de la iglesia. Hasta ahí, ¿algún pensamiento, alguna pregunta? ¿Todo claro? Muy bien. Entonces vamos a seguir profundizando un poco más en qué es la suficiencia. Porque si no tienen preguntas, sí hay algunas cosas que sí debemos clarificar en cuanto a la definición. Y esto ya empezamos con esto y quiero regresar y solidificar esto. Es primero la pregunta, ¿es suficiente para qué? ¿No? Entonces, ¿para qué es suficiente? No es suficiente ya otra vez para hacer llamados
no es suficiente para ver el tiempo, no es suficiente para salir, no es como el instrumento que vaya y evangeliza, ¿no? Porque no puedo tirar la Biblia a alguien y ahí conoce al Señor, ¿no? Tiene que venir por mis palabras. Entonces, ¿es suficiente para qué? Para la fe salvífica, una vida de piedad y la edificación de la iglesia. Entonces, es muy importante. Ese es el propósito de la Escritura y suficiente para eso, ¿no? Y para hacer, y esto otra vez, en cuanto a que hemos aprendido la Escritura, es suficiente como la autoridad del conocimiento. Segundo, ¿en qué sentido es suficiente? En lo que enseña, ¿no? Entonces, otra vez, no es que hace toda la obra por ejemplo, de plantar una iglesia, pero sí es suficiente en lo que enseña, la sabiduría que trae. Y entonces, eso nos lleva, y quiero que piensen un momento, y si pensamos en esas tres áreas, de la fe, de la piedad y de la iglesia, quiero que pensamos, ¿qué más que la Biblia es necesario para una fe salvífica, una vida de piedad y el crecimiento de la iglesia? Entonces, si pensamos, ok, es suficiente en que enseña, ¿qué más necesitamos para que alguien conozca al Señor? Para que alguien crece en su vida cristiana, para que hay crecimiento, hay una edificación y plantación en la iglesia. ¿Qué más necesitamos? Ok, predicar la palabra, ok. Pero, ¿y quién está predicando? Alguien que enseñe la Biblia. ¿Sí? Entonces ahí vemos, necesitamos a alguien que predica la palabra en una iglesia. Y ahora, están usando la enseñanza, la sabiduría de la Escritura para crecer, pero necesita un instrumento, un predicador, ¿no? ¿Qué más? En Romanos 10:9 dice que si confiesas con tu boca, Ajá. o sea, la persona tiene que confesar a Cristo, Sí, tiene que creer en su corazón. exacto. Dios lo levantó de los muertos y será salvo. Exacto. Muy bien. Entonces vemos que la persona que tiene la fe lo aprende a través de la Escritura, es convencido del pecado en la Escritura, pero ellos mismos son los que responden con fe a la Escritura, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Pensaron en elementos que usan la Biblia, pero son aparte, afuera de la Biblia. Como el mismo pasaje mencionas Romanos 10, ¿no? En el mismo pasaje habla de que no van a escuchar si no hay predicador del Evangelio, ¿no? Entonces necesitamos personas que llevan la Escritura, llevan las enseñanzas y lo enseñan a otros, ¿no? Y además podríamos nombrar varias cosas más, ¿no? En la iglesia, para una vida de piedad, necesitamos otros hermanos que nos corrigen con cuál enseñanza. De la Escritura es suficiente para corregir, para enseñar, pero necesitamos otros que nos están ayudando, corrigiendo, ¿no? Animando con la Escritura, ¿no? Y hay mucho más, ¿no? Necesitamos libros, necesitamos personas que nos ayuden a entender la Biblia. Hay un montón de edificación que podemos recibir de otros hermanos, que es parte del diseño de Dios. Pero decimos, la Escritura es suficiente como la enseñanza, como la sabiduría central de la Biblia. De la vida, ¿no? Muy bien. Entonces, es suficiente para estas tres áreas y es suficiente en lo que enseña. Es un instrumento de enseñanza y de revelación, ¿no? No de predicación, no en sí, es un instrumento para poder predicar. ¿Ok? Muy bien. Quiero que ahí donde están, quizás con alguien está al lado, quizás para amplificar un poco lo que hemos aprendido, quiero que lean juntos la Confesión de Fe de Westminster, que está ahí escrito, y quiero que hacen la pregunta, ¿qué información adicional notas en esta definición de la suficiencia? Entonces
Entonces, léanlo y comparten rápido que vean, que aprenden más la suficiencia de esta definición de confesión de fe de Westminster. Ay, un minuto. Ay, muy bien. ¿Qué aprenden de esta definición de la suficiencia o explicación de la suficiencia? ¿Cómo? Obedecer, ¿no? Es obedecer, muy bien. La obediencia, ¿no? Obediencia sobre todo, porque todo lo que dice ahí es lo que Él nos recomienda a que nosotros estemos y para la gloria de Él es un mandato. Ujú, muy bien. Y eso nos lleva quizá a Miqueas, ¿no? Estábamos viendo en Miqueas que habla de que nos da, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno y qué es lo que demanda el Señor de ti, ¿no? Entonces lo que vemos en la Escritura es suficiente para saber cómo honrar a Dios en nuestras vidas, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Ya el Señor nos ha equipado, hermano, nos ha equipado con todo lo que necesitamos saber y tener por Ujú, medio de su palabra. muy bien. Este es como, yo les digo a mis hijos que es el GPS de nuestra vida. Sí, Es el camino que ya Dios ha trazado para que lleguemos a Él al cielo. ajá, Ya no es por medio de, como decía en Colosenses, ya no es por medio de filosofías o cosas humanas, ajá, es por medio de la verdad, de la luz, de su palabra. ujú, muy bien. Les quería compartir que en Hechos 1, de hecho, nos dice para qué también nosotros hemos sido salvados. Y dice en 1:8, dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Muy bien. Ahí está ¿Sí? nuestra identidad en Cristo. Exacto, muy bien. Sí, Me llamó la atención de la definición en que dice que hay cosas que están expresamente, o sea, literalmente expuestas en la escritura, ujú, pero hay otras cosas que son por buena y necesaria consecuencia deducciones que extraemos de la Biblia. ujú, Y creo que eso diferencia quizás una iglesia más madura teológicamente de una iglesia que a veces interpreta a nivel como literalista. ujú, ¿Y a qué me refiero con eso? Por ejemplo, en esta iglesia no creemos que Dios haya dado un don de lenguas activo para la iglesia en este periodo. Bueno, eso no está explícito en la escritura,
pero se puede deducir con mucha claridad de lo que la Escritura enseña y por eso no hablamos en lenguas en esto. Muy bien. Sí, y esto precisamente era uno de los puntos que creo es importante aclarar con la suficiencia. Y esto es que la Biblia nos da la sabiduría y entendimiento necesario para estas áreas, pero no es como que abarca todas las situaciones a que nos vamos a confrontar en la vida. O sea, hay ciertas cosas que son, como dice, expresamente expuestas, ¿no?, en la Biblia, y luego que tenemos que, por consecuencia, por lógica natural, por entendimiento de la Escritura, podemos deducirse de ellas, de las Escrituras. O sea, podemos estudiar, y aunque nunca menciono la Trinidad, podemos decir, mira, hay 3 personas en la Trinidad obrando, ¿no? O de manera, por eso digo aquí, la Escritura no es un diccionario de todos los temas posibles, pero contiene la sabiduría necesaria para vivir una vida piadosa en cualquier circunstancia. Y podríamos decir, bueno, ¿dice la Escritura algo sobre el uso del celular? No, explícitamente no. Ahora, eso quiere decir que yo puedo usar mi celular en cualquier manera que me da la gana. ¿Por qué no? Porque está sujeto a la sabiduría y el consejo de la palabra, cómo usas tu celular. Exacto. Entonces, no es que la Biblia hable de celulares, pero hay muchos principios bíblicos que aplican de cómo uso mi celular. ¿Cuáles serían algunos de ellos? Ser un buen administrador con tu tiempo. Ok, muy bien. Administrar bien el tiempo. ¿Qué más? Dominio propio. ¿Qué más? Y también cuando eso se convierte en un ídolo, Ajá. Dios aborrece la idolatría. Sí. Ocupa el lugar que le pertenece a Dios. Sí, adorando, dando lugar a algo que no es Dios. Sí, muy bien. Cuidar lo que veo en el celular también. Sí, exacto. Cuidar lo que veo. Tanto ajá, En los mensajes que escuchó de Suhe Michelet, ajá, Suhe Michelet saca algo sobre el teléfono, ajá, que dice que van a dar cuenta al Señor aquellas personas que dicen que no han tenido para leer tiempo, no han tenido tiempo para leer la Biblia. ajá. Y para eso se hizo el teléfono, para que el Señor los coge y diga, ¿y cómo si sacabas mucho tiempo para el teléfono? No tuviste tiempo para leer. Sí, exacto. Entonces, ya sabemos, mira, la Escritura habla mucho y tiene mucho que decir en cómo usa el celular, pero no es algo, como dice aquí, expresamente expuesto en la Escritura, sino la Escritura tiene suficiente sabiduría, dirección, que pueda aplicarlo en cualquier circunstancia. Aún hoy en día, en un día moderno, cuando tenemos celulares, algo que los autores de la Biblia, los autores humanos, nunca hubieran imaginado, ¿no? Entonces la suficiencia quiere decir, mira, me ayuda, es suficiente para ayudarme a tener una vida de piedad hoy en día, en un día moderno, con todo lo que existe en este mundo hoy en día, ¿no? Muy bien, entonces es importante entender, no es solo que hable de todo, no es un diccionario, busca versículo que habla de X y va a aparecer todo, pero que la sabiduría bíblica me puede dirigir a honrar al Señor en todas partes de mi vida. Ok, entonces quiero tomar un tiempo, entonces aplicando la suficiencia, viendo algunos quizá errores y aplicaciones de la escritura, de la suficiencia de la Escritura. Y ahí hay algunos errores comunes. Uno es que podemos añadir a la Escritura. Y eso es creer que necesitamos revelaciones o profecías adicionales, que lo que revela la Escritura no es suficiente. Tienes que recibir alguna palabra del Señor adicional, alguna revelación adicional, porque la Biblia no es solo la base. Ahora, más revelaciones. Necesitamos más revelaciones. Ahora, vamos a profundizar mucho en eso en las siguientes 2 semanas. Entonces, si tienen interés, quieren aprender más de eso, Roberto está preparando una lección excelente sobre ese tema en las siguientes dos semanas. El segundo, podemos añadir por una tradición o una iglesia autoritativa. Eso es la Iglesia Católica Romana. Es que ellos
han añadido a la escritura una tradición autoritativa adicional a la escritura. Y de hecho, la doctrina de la suficiencia en la Reforma surgió respondiendo a que la Iglesia Católica habla de dos fuentes de autoridad, la Escritura y la Iglesia. Segundo, podemos quitar de la Escritura, podemos evitar doctrinas incómodas o para nuestra cultura como el pecado, el infierno o la sexualidad bíblica. Entonces, y eso es otra manera de quitar. Tercero, podemos minimizar la escritura, la suficiencia de la escritura. Y eso es cuando nosotros buscamos otros recursos para la ética, para la vida práctica y un tema que yo he estudiado más en cuanto a la psicoterapia y salud mental. Y no tengo mucho tiempo para esto, pero quiero quizás entrar rápido a este tema y quizás en un futuro hacemos ya una exposición más grande de este área. Pero algo que ha pasado hoy en día es que hay muchos cristianos que creen que la Biblia no tiene nada que ver con la salud mental. No habla de ese área. Entonces, si tienes una diagnosis de X, ya tienes que ir a otro lado. Y entonces quiero solo dar una introducción quizás a este tema, definiendo algunos temas y dando algunos puntos rápidos y quizás en otro punto regresamos. Ahora, la psicoterapia ahí tiene la definición, es un tratamiento que busca cambiar emociones, pensamientos y conductas poco saludables mediante conversaciones con un profesional de salud mental, abarcando desde el estrés, las relaciones, hasta trastornos mentales. Y lo que ha pasado es lo que dice ahí, muchos cristianos con diagnósticos de salud mental han acudido a la psicoterapia creyendo que la Biblia no tiene nada que ver con estas condiciones. Si vemos los temas, hablamos de estrés, de emociones, de relaciones. ¿La Biblia tiene algo que decir a esas áreas? ¿A emociones? ¿No? ¿A relaciones? ¿Al estrés? ¿A ansiedad? La Biblia tiene mucho que hablar de estos temas. Y lo que ha pasado hoy en día es que muchos buscan afuera de la iglesia cuando tienen un diagnóstico, cuando al final la Biblia tiene mucho que decir para ellos. Ahora, yo no quiero decir que nunca vamos a un doctor en estos momentos, pero lo que estoy diciendo, y quizás el punto principal aquí es lo que está al final de la página, dice, si enfrentas luchas emocionales o mentales, la iglesia, guiada por la palabra y en el poder del Espíritu Santo, debe ser el centro de tus esfuerzos para afrontarlas. O sea, la iglesia debe ser un lugar donde acudimos, donde buscamos en esos momentos. Y podríamos dar muchas razones para eso, pero al final lo que las diagnósticas de depresión, de lo que sea, son descripciones de lo que nosotros pasamos. De tristeza, de ansiedad, de estrés, y lo agrupan y lo pongan, muchos de ellos, lo pongan diagnósticas. Pero no es una enfermedad en sí, la mayoría de ellos. Hay casos que sí, y eso es importante incluir a doctores en estos momentos. Pero hay muchos de los como problemas de salud mental que en sí no son enfermedades. Entonces, una manera que hoy en día, como muchos han rechazado la suficiencia de la Escritura, es separar, decir, bueno, temas espirituales voy a la Escritura y temas emocionales voy a un psicólogo, voy a la psicoterapia, y separan esos dos mundos. Y lo que quiero animarles es que debemos ver que no, la Escritura es suficiente para todas las áreas de la vida. Así que hay que aplicar sabiduría bíblica aún en esas áreas. ¿Ok? Yo podría dar 10 clases de esto, no tenemos tiempo, pero si ustedes están en un punto en que quizás están luchando con esto, conocen a alguien de la iglesia o de la iglesia que están luchando en estas áreas, quiero animarles que vengan y hablen con nosotros.
Y para mí, ha sido un enfoque en todos mis estudios, ha sido aprender de estas áreas y de cómo confrontarlas bíblicamente, aprender de los tratamientos seculares que se hacen. Y no he hablado mucho de eso, pero ha sido un énfasis en mis estudios ya por más que 5 años. Entonces, por favor, acérquense, buscan consejo, podemos caminar con ustedes, porque creo que la iglesia debe ser el centro. No debe ser necesariamente el único lugar que tienes ayuda, pero debe ser el centro de esa ayuda, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí, pensamiento? Hermano, y ustedes son una bendición tremenda para la iglesia porque no todas las iglesias están preparadas con personas, con un equipo para Ajá. sustentar, para ayudar, para aconsejar a la iglesia bíblicamente. Ajá. Porque esa es la importancia de buscar una iglesia sana, de Sí. sana doctrina, porque hay gente preparada Amén. emocionalmente, espiritualmente, que pueden ser de bendición para la congregación. Amén. Gracias, hermana. Sí, muy bien. Y si tienen más preguntas, acérquense a mí o otros y podemos hablar con todo. Este es el primero, hermano. Ya. Y solo animarles, pero Peter tiene un montón de experiencia en el área de consejería bíblica y en estos temas. Y él, incluso dentro del seminario, Peter se encarga de entrenar otras personas que se están preparando para aconsejar y él es quien les ayuda a ellos a aprender. Entonces, quizás algunos de ustedes no saben esos detalles, pero estoy seguro que si alguno de ustedes necesita apoyo o ayuda, sé que Peter va a ser una gran bendición. Sí. Muy bien. Bueno, ya tenía toda una cosa, pero no. Vamos a entrar en eso. Entonces, quiero terminar, como siempre hemos hecho, con un tiempo de aplicación. Y lo que hemos hecho, o lo que he hecho aquí, es preparar algunos casos. Y en vez de que vayan cada uno por todos, quiero como dividir los casos. Y la idea es que respondan a la pregunta, ¿cómo es suficiente la escritura para las siguientes situaciones? ¿Cómo hemos aprendido? Y quiero que piensen no solo cómo es suficiente, pero responder la pregunta, ¿cómo puede la escritura guiar, ayudar, apuntar, clarificar a esta persona, a este hermano en la situación que se encuentran? Entonces, voy a quizás asignar como los casos. A ver, quizá empezamos acá y con bueno, pueden dividirse. Como este grupo acá, pueden ver el caso 1. Y no tienen que estar todos juntos, pueden agrupar en 2 o 3 y hablar y luego ver sus respuestas. Como este acá, el caso 2. El 3 para acá y el 4 para acá. Entonces vamos a dar ahí 5, 8 minutos y que ahí tenemos pregunta específica en cada uno de los casos. Tenemos aquí primero Ernesto. Ernesto recibió una oferta de un trabajo nuevo con un aumento de salario. Tendrá que trabajar más horas, incluyendo todos los domingos, pero esto permitiría que su esposa no tenga que trabajar fuera de la casa y que él tenga más tiempo en la casa. Bueno. Entonces, ¿cómo es la escritura suficiente? ¿Cómo puede la escritura guiar a Ernesto en la toma de esta decisión? Ya varios, ya, está bien, dale. Aquí estamos leyendo Hebreos 10, 23 en adelante, porque tomar este trabajo implica, dice, trabajar todos los domingos, Sí. sacrificar ese día para el trabajo. Hebreos dice en 10, 23 en adelante, dice, mantengamos firmes la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Y dice, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Y aquí rescatamos la idea de que la comunidad no es solo esa actividad del domingo a la que voy, sino es una comunidad donde nos incentivamos, dice, al amor y las buenas obras. Entonces, ¿cómo va a guiar esto a Ernesto? Pues sentándose con su esposa a dialogar y decir que es más importante
la comunidad y que las necesidades que va a cubrir ese trabajo que les va a pagar mejor, finalmente van a ser cumplidas por Dios, van a ser llenadas por Dios. Muy bien. Sí, súper bien. ¿Alguien más? Ajá. Bueno, conversando aquí con las hermanas, creemos que debemos creerle a Dios y a su palabra. Y vimos en Mateo 6, del 25 al 31, como nos anima la palabra a que confiemos en el Señor, y nos narra ahí este pasaje acerca de las aves del cielo, ¿no? De cómo Dios las alimenta, los niños del campo. Entonces, como siendo nosotros sus hijos, no vamos a creer en que Dios nos va a sustentar. No podemos cambiar algo banal, algo pasajero, incierto, por algo que es celestial, seguro y perfecto. Amén. Muy bien. Y entonces, sí, son muy buenos consejos. Serían pasajes que podrías llevar a él y decir, mire hermano, piensa en esto, ¿no? Confía en el Señor. No dejes de congregarte, ¿no? Y vemos algo quizá que se siente secular, las decisiones de trabajo. Al final, tienen aspecto, la Biblia habla a esa decisión. Una decisión, entre comillas, de trabajo, de secular. La Biblia tiene sabiduría suficiente para ayudarle en tomar la decisión, ¿no? Y a eso quiero apuntar, de que la Biblia debe ser una parte de cómo tomas decisiones, de trabajo, de dónde vives, de tus hijos. La Biblia es suficiente y tiene algo que ver, hablar contigo de eso, ¿no? Muy bien. El siguiente, tenemos María. María, ama de casa, se encarga de limpiar, preparar comidas, hacer compras, ayudar a sus hijos. Ella no ve cómo la Escritura impacta su vida diaria. Mira, estoy aquí trabajando, limpiando todo el día. ¿Cómo que la Escritura no estoy evangelizando ni predicando? ¿Cómo la Biblia impacta suficiente para mí en esto? De ahí, algunas respuestas. Compartía un pasaje en Colosenses que ya sea que coman, beban, hagan todo para la gloria de Dios, como para Él. Y algo que meditábamos en el grupo y mi esposa compartía era que finalmente al estar sirviendo y amando a su esposo y a sus hijos, está haciendo lo que Dios le ha mandado de la palabra, que es nutrir, cuidar, amar a su hogar, y está avanzando el reino de Dios en su hogar, sembrando la semilla en sus hijos para que crean en el Señor, animando a su esposo en el rol que le ha puesto, y meditábamos que finalmente la audiencia que tenemos es de uno solo, que es Dios. Amén. Entonces, hacerlo como para Él, sin importar cuál sea la tarea que tengamos. Muy bien, sí. Podríamos hablar mucho de eso, ¿no? Pero la Biblia tiene sabiduría, es suficiente, tiene enseñanza, ¿sí? Para la vida diaria, para las cosas cotidianas, ¿no? Muy bien, seguimos a Paco. Paco es un joven cristiano en la escuela y sus compañeros le presionan para fumar marihuana. Al no encontrar un pasaje específico sobre drogas, se pregunta si realmente es pecado. ¿Qué piensan aquí? ¿Está bueno fumar marihuana para Paco? No encontramos el nombre de marihuana. Bueno, si no aparece marihuana, entonces, ¿qué problema hay? No, pero estábamos hablando acerca de 1 Corintios 10, 23. Ok. Dice, todo es lícito, pero no todo. Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Entonces, también mencionábamos algo acerca del propósito por el cual hacemos las cosas, ¿no? Y como si somos cristianos, que estamos reflejando en ese momento, ¿no? Que si fumamos marihuana o no, o sea. Ajá. Muy bien. Entonces es algo que no refleja a Cristo, ¿no? Sí. Sí. Ajá. Muy bien. Una de las cosas que dijo Anthony fue que era pecado, pero que llegaba a la conclusión de que era templo de Cristo, tu cuerpo cuando lo llenas de sustancia. Muy bien. Eso que estudiamos nosotros. Ajá.
Súper bien. Y creo esos son muy buenos principios, otra vez. Dan sabiduría a decir, mira, ok, es pecado porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿no? Además, vemos en algo como otro principio bíblico, habla de que dice no embriagáis con ¿cómo es? Exacto. Entonces, un principio es que la Biblia dice no deben embriagarse. Y decían, bueno, aunque no es alcohol, igual es algo muy parecido. Que en vez de ser guiado por el Espíritu Santo, estamos siendo guiados para una sustancia al final ilegal, ¿no? Que está impactando el cuerpo. Otro principio, Romanos habla de que debemos obedecer a los gobernantes, ¿no? Entonces, si es algo ilegal, debemos seguir lo que ellos nos mandan a hacer, que es no fumar marihuana, ¿no? Muy bien. Ok, el último. Aquí tenemos la ansiosa Yolanda, que Yolanda lucha con miedo en situaciones sociales. Recientemente recibió un diagnóstico de un trastorno de ansiedad social y comenzó medicación y terapia cognitivo-conductual. Antes buscaba principalmente orar, pero ahora, bueno, ella cree que tiene otras herramientas. Ok, entonces ha cambiado su perspectiva ya, ya voy a solucionarlo con estos tratamientos. ¿Qué piensan? ¿Cómo es la escritura suficiente para ayudarle en su ansiedad social? Nosotros hablábamos acerca de caminar con Yolanda. Ajá. A través de la palabra, como entender bien de dónde está viniendo como el miedo. ¿Qué es lo que sí cree en su corazón que provoca ese miedo? O cuáles son como las consecuencias que ella recibirá al pasar tiempo de manera social como con otras personas. Y luego de eso hablábamos acerca de no simplemente responder o dar soluciones, que decíamos que muchas veces tendemos a hacer eso, como que no, la Biblia te dice que no tengas miedo, entonces es como, yo no tengo miedo. Sino como apuntar de una y otra vez como a la palabra y a Cristo, al Evangelio, y buscar como pasajes de la Escritura que apunten como o hablen sobre el miedo. Y más que nuestras palabras o lo mucho que nosotros tengamos que decir, es como ayudarle a recordar lo que la palabra dice, apuntarle siempre a Cristo y entender, ¿no? Como que su situación y no ser como rápidos para señalar. ¿Qué más? También hablábamos acerca como de pasajes, Filipenses 4:6, que dice que por nada estemos afanosos, sino que sean presentadas nuestras peticiones delante del Señor, o también el otro pasaje de que llevemos nuestras cargas al Señor, que Él cuida de nosotros. Muy bien, súper bien. Sí, me encanta todo lo que acabas de decir, porque lo que vemos dentro de eso es que la Escritura tiene mucho que decir a ella, ¿no? Tiene muchas respuestas, mucha ayuda, mucho ánimo. Y además podremos ir a todos los pasajes que hablan del cuidado de Dios, de la bondad de Dios, de la grandeza de Dios. Y decir, mira, Dios está contigo en estos momentos, ¿no? Y luego acompañar a ella en medio de eso. Y me encanta lo que dices también. No es que tenemos el versículo y esto otra vez decimos, bueno, tiene la sabiduría, pero debemos estar acompañando a ellos. No es que le doy un cachetazo de una escritura, ya está solucionado. Para eso ya estás bien, ¿no? Y eso puede pasar, podemos hacerlo porque es más fácil. Y decimos, bueno, yo no lucho con esto, ¿cómo que luchas con esto? Es fácil, solo confía en el Señor. Y si pensamos en nuestras propias luchas, no es tan fácil. Sabemos la escritura, lo que dice, pero luego al aplicarlo toma mucho más tiempo. Y esto es otra vez como algo que me apasiona, es decir, ¿cómo cuando tú sabes que no debes tener ansiedad, sigas con ansiedad, cómo aplicamos la escritura a eso?
cómo entendemos la profundidad de tu corazón y luego llevamos respuestas bíblicas profundas a lo que estás pasando. Porque la Biblia tiene mucho más sabiduría sobre la ansiedad, sobre la depresión, sobre tristeza, sobre enojo, y quizás creemos. Y podemos ir mucho más profundo. Y la Escritura es suficiente para ayudarnos a responder y tener la sabiduría de cómo honrar al Señor en estos momentos. ¿Ok? Y otra vez, podríamos hablar mucho de medicación, si es una pregunta que tengan. Hablamos, me encantaría hablar contigo sobre eso. Y sobre terapias y todo, la Biblia es suficiente para responder a estas preguntas, ¿no? Muy bien. Entonces ahí vemos la suficiencia, ¿no? Cómo se aplica en muchas situaciones y vemos la Escritura es suficiente para nuestras vidas. La Escritura, y otra vez regresando a la definición, la Escritura la suficiencia de la Escritura significa que la Biblia enseña todo necesario para salvificar una vida de piedad y la edificación de la iglesia. Y eso nos debe consolar. Mira, la Escritura es suficiente. Y si te encuentras que dices, yo no sé cómo aplicar la Escritura a esta situación, por eso tenemos una comunidad de fe, para juntos buscar lo que dice la Escritura, porque confiamos que es suficiente para nosotros. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, que es suficiente por todo lo que necesitamos, Señor, suficiente para toda sabiduría, enseñanza que necesitamos, Señor. No tenemos que buscar otras tradiciones, Señor, revelación externa, sino nos enfocamos en lo que dice la Biblia, Señor. Te amo, ayúdanos a aprender y profundizar, Señor, en lo que dice la Escritura y buscarla como la herramienta suficiente para nosotros, Señor. Y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.